Estamos estudiando Filipenses, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, que vamos a leer ahí. Y en la división, en la segmentación que fuimos haciendo sin querer con José, porque no es que nos ponemos de acuerdo para esto, sino que vamos siguiendo, vamos tratando de ir con cada tema, con cada tópico dentro de la epístola, y en lo que yo creo la provisión del Señor, justo en una fecha patriótica, en una fecha importante para lo que es el andar de un país, de una nación, toca un texto que se relaciona con lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 1 y vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer versículos 27 al 30, pero no vamos a abarcar todo, sino que vamos a quedarnos con el versículo 27 y la primera parte del versículo 28. Ustedes saben que el apóstol Pablo, ningún apóstol escribió con capítulos y versículos. Entonces, justo la división del tema nos va a quedar de esta manera. Vamos a leer todos esos versículos para tener el contexto y después vamos a quedarnos con esos dos. Entonces, si ustedes tienen la Biblia a mano, vamos a leer todos juntos. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Solamente que os comportéis o que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Voy a leer de nuevo el versículo 27 y la primera parte del 28, pero de otra versión, con una forma más contemporánea. Dice así: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno de sus adversarios. Lo cual es para ellos señal de destrucción, pero para ustedes en cambio señal de salvación. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que leímos la última vez acerca de... Pueden hacer un repaso porque está en el versículo anterior, ¿no? Así que, pero ¿cuál era el tema o qué es lo que les quedó como lección que compartió José el domingo pasado? Él hizo una pregunta también al final del mensaje del domingo pasado. Menos José. José no puede responder porque... Pero los demás, sí. ¿No se acuerdan? A mí me hizo una pregunta que es importante. Él comentó en el mensaje: si yo faltara hoy en la iglesia, ¿se notaría que no estoy? ¿Se darían cuenta por mi forma de vivir, por mi aporte a la iglesia? ¿Se darían cuenta que yo no estoy? Y el tema era justamente cómo el apóstol Pablo había estado llevando su vida cristiana. Esto lo venimos leyendo ya desde el versículo 18, 19. Y ahora el apóstol Pablo traduce o transfiere a los filipenses el foco de la epístola y lo va a poner en una responsabilidad. Hay una pregunta que la hemos compartido algunas veces con los chicos, no sé si con todos ustedes, si no la repito. La hemos mencionado en alguna oportunidad. ¿Qué sentido tiene ser cristiano y vivir como si no lo fuera? Les pregunto, ¿qué sentido tiene ser cristiano y vivir como si no lo fuera? ¿Quién se anima a responder esa pregunta? Para mí no tiene sentido porque no hay diferencia seria. No tiene mucho sentido. De que él que no es. Sí, Probablemente bueno. no sea cristiano. ¿Cómo? Probablemente no sea cristiano. Podría ser, sí, pudiera ser. Y vamos a hablar para terminar el mensaje. Creo que eso es suficiente para reflexionar, porque en realidad es el tema principal de lo que Pablo va a encarar ahora hacia los filipenses.
es el tema de lo que resta de la epístola, y es el tema en general del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, pero puntualmente del Nuevo Testamento. Leímos en Efesios, o leyó Cristina: les ruego que se renueven, que se despojen de la vieja naturaleza que está viciada, que está corrompida, de malos deseos, de malas actitudes, de malos pensamientos, de malas intenciones, y se pongan el ropaje de la nueva naturaleza que está creada según Cristo y que tiene nuevas intenciones, nuevos deseos, nuevas actitudes. También les leí justo antes, cuando estábamos ahí, que José nos daba el espacio para compartir, habíamos estado leyendo con Irra Primera de Pedro, donde le dice a los creyentes, el apóstol Pedro, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que cuando los critiquen queden avergonzados, porque la crítica que les hacen no es coherente con el estilo de vida que ustedes llevan, lo cual me llevaba a pensar a mí: y si me critican mis vecinos incrédulos, ¿quién saldrá avergonzado? ¿Ellos por estar equivocados o yo porque tienen razón en sus críticas? Y toda esa enseñanza del Nuevo Testamento con la que nosotros estamos familiarizados, y probablemente los amigos que nos ven por YouTube también, es una enseñanza muy conocida para nosotros, los que ya tenemos un tiempito de andar en los caminos del Señor. Si venimos a la iglesia durante 1 año, 2, 3 años, ya es suficiente tiempo para saber qué importante es para el Señor que nuestro estilo de vida sea coherente con la fe que profesamos. Y ese es específicamente es el punto bisagra que vamos a encontrar aquí a partir del versículo 27, porque ahora la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, como les dije recién, va a tomar un nuevo rumbo. Hasta aquí el apóstol les está hablando de sí mismo. ¿Se acuerdan que veníamos hablando? No se pongan tristes, el evangelio no se detiene porque yo esté preso, yo estoy contento, estoy feliz, nada detiene mi gozo. Ahora vamos a hablar de ustedes, y el resto de la epístola así lo hace. Un comentario sobre este pasaje dice, en la introducción: a estos relatos con respecto a su propia posición actual, Pablo ahora une ciertas exhortaciones a la conducta correcta de los lectores. Ahora, exhortaciones a cuál debe ser la conducta de los filipenses, que es la iglesia que él tanto quiere y que ellos tanto quieren también al apóstol. Y en el primer versículo, en la primera expresión del versículo 27, vamos a encontrar dos palabras que para nosotros no suenan tan importantes como sí para los lectores originales, y que nos muestran cuál es el fundamento sobre el cual el apóstol Pablo va a construir toda la exhortación que sigue de aquí hasta el capítulo 4, hasta el final de la epístola. Lo vuelvo a decir: todo lo que el apóstol Pablo le va a pedir a los filipenses ahora, en realidad es el Señor a través del apóstol Pablo, todo lo que les va a exhortar va a ser sobre estos dos fundamentos que están expresados en estas dos palabras, estos dos vocablos que figuran al principio del versículo 27. Dice la palabra del Señor: solamente que, y acá está la primera palabra, se comporten como, la segunda palabra es digno. Comportarse o conducta, comportamiento y ser dignos. Esos son los fundamentos sobre los cuales Pablo construye la exhortación. La palabra que se tradujo dignos es una palabra, sí la podemos haber leído o escuchado en alguna oportunidad porque hay una marca con este nombre. Es la palabra griega axios, que literalmente significa devenir, es el resultado, es lo que llega por decantación de algo, ¿no? Llega el otoño, bueno, en el resto del planeta, llega el otoño, baja la temperatura, vienen climas más implacables con las plantas, ¿y qué sucede por decantación? Por efecto natural, ¿qué pasa? Excepto en Misiones, se secan las hojas, el pasto, todo está marrón, es más gris. Eso es el resultado lógico de un cambio que ya hubo, en este caso, en el clima. Esa es la idea, más o menos, es difícil de traducir al español, pero la idea detrás de la palabra axios es esto. Lo que es digno es lo que es coherente, es lo que coincide con la condición en la que se encuentra alguien.
digno, axios, es algo que se reconoce adecuado. También se usaba en tiempos de los apóstoles cuando se hablaba de un objeto cuyo precio coincide con el valor real. Hay una frase que dice: las cosas valen lo que uno paga, ¿no? Porque si yo pido 12 millones de pesos por este púlpito y alguien lo paga, eso es lo que vale. Pero la idea de esto es, a nadie se le ocurriría pensar que es un precio coherente, ¿no? Porque no cuesta esa cantidad de dinero este púlpito. Por más que tenga un valor emocional para nosotros o un significado para la iglesia, el valor que pido no coincide, el precio que pido no coincide con el valor real. Axios es cuando el precio de un objeto coincide con el valor que tiene. Lo que se pide, lo que el vendedor pedía, era coherente con eso que estaba vendiendo. Ni más, que es muy caro, ni menos, que es un desprestigio o un desmerecimiento, o la palabra que usamos nosotros, un desprecio de eso que se vende. Esa es una palabra por un lado, pero la otra palabra que es bastante más interesante es la que se tradujo como comportarse. Porque resulta que no es una palabra común ni en el Nuevo Testamento ni en el uso del apóstol Pablo. No quiero ponerme muy técnico con esto, pero tengo que explicar esto. La palabra que el Nuevo Testamento usa para conducta o comportamiento es peripatein, que es caminar, ¿no? Es andar. Pero acá el apóstol Pablo usa otra palabra que solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en otra ocasión, y es la palabra griega politeuestai, que literalmente significa conversar. Si nosotros tradujéramos literalmente este texto, diría: les ruego que conversen o que sus conversaciones sean coherentes con el Evangelio. Pero resulta que esa palabra, conversar, politeuestai, tiene que entenderse en el uso que se le daba en tiempos del apóstol Pablo, donde conversar no era solamente hablar con alguien, sino que era exponer una razón, exponer un pensamiento. No sé si están familiarizados, lo habrán visto en películas, o quizás hayan leído algún libro, alguna novela, donde se muestra a los ciudadanos griegos que gustaban de juntarse a tener discursos, a intercambiar opiniones, a enterarse de lo que los otros pensaban o planeaban. De hecho, en el libro de Hechos, cuando Pablo llega a Atenas a predicar, Lucas dice: se reunió mucha gente para escucharlo porque estaban curiosos, porque ellos siempre quieren escuchar cosas nuevas. Es el espíritu de la cultura griega, de la cultura helénica. Homero también lo retrata muy bien en su novela La Ilíada. Si la quieren leer, si alguna vez la leyeron, si no la leyeron, se la recomiendo. A ustedes les gusta leer novelas épicas. Donde, mientras el héroe principal, Odiseo, está tratando de volver a su casa, en el patio, todos los pretendientes de su esposa, que se suponía viuda, habían hecho un gran banquete y estaban ahí debatiendo, discutiendo, y pasaban todo el día sin hacer otra cosa que discutir sobre opiniones, discutir sobre política, sobre filosofía, y hacían grandes banquetes con fogatas para dar a conocer lo que pensaban y escuchar lo que el otro pensaba. Para nosotros no es tan importante, porque nuestras conversaciones, sobre todo en estos tiempos en los que vivimos, nuestras conversaciones suelen ser muy escuetas, ¿no? De hecho, a veces nos encontramos con alguien y le preguntamos cómo estás, pero sin mucha intención de que realmente se siente a contarnos cómo está. Pero para ellos la conversación, el diálogo, era el fundamento o la parte principal de su relación con los demás. Entonces, teniendo esto en mente, lo que el apóstol Pablo está usando acá, a propósito, son 2 palabras que, combinadas, y ese es el punto, sueltas, o cada una por su lado ya nos dicen algunas cosas, pero cuando el Señor guía al apóstol Pablo para usarlas juntas, lo que nos está diciendo es que sus expresiones,
su conducta esté relacionada con lo que ustedes creen, piensan, con su cosmovisión. Que su forma de conducirse sea el resultado de lo que ustedes afirman y de cómo piensan. Y a esto se le suma otro condimento, y es que en los años de los apóstoles también, la misma palabra se utilizaba para ser ciudadano de un estado. Conducirse implicaba vivir como ciudadano de un estado. Cuando el apóstol Pablo combina estas dos palabras, entonces, lo que les está diciendo es: tengan ustedes una conducta que coincida con su identidad. Ya José había dicho al principio en la introducción a la epístola, que Filipo era una colonia romana. Y estas son las cosas que para nosotros son difíciles de entender porque vivimos en un mundo distinto al de ellos. Pero el hecho de ser una colonia romana significa que todas las atribuciones de Roma, las responsabilidades, las obligaciones y todos los beneficios del Imperio Romano se aplicaban a esa colonia aunque no estén en Roma. ¿Está bien? Filipo estaba en otro lugar distinto, pero era una pequeña Roma en ese lugar, en este caso en Asia, Asia, Europa, donde se encontraba. William Barclay en su comentario dice lo siguiente: Pablo estaba escribiendo desde la capital del Imperio Romano, desde Roma. Él mismo era un ciudadano romano, lo que lo había llevado hasta allí. Filipos era una colonia romana, y estas colonias eran pequeñas réplicas de Roma plantadas por todo el mundo, en las que los ciudadanos no olvidaban nunca que eran romanos. Hablaban latín, aunque en el resto se hablara griego. En las colonias romanas hablaban latín porque ese era el idioma oficial del Imperio Romano. Llevaban ropa romana, le daban nombres latinos a sus magistrados, por muy lejos que estuvieran de Roma. Así que Pablo les está diciendo: ustedes y yo conocemos muy bien los privilegios y las responsabilidades de ser ciudadanos romanos. Ustedes saben muy bien que hasta en Filipos, a tanta distancia de Roma, deben vivir y actuar como romanos. Pues bien, tengan presente que tienen un deber aún más elevado que ese. Estén donde estén, deben vivir como corresponde a ciudadanos del reino de Dios. Cuando yo les decía al principio que justo hoy, que es una fecha en la que vale la pena reflexionar sobre nuestros deberes cívicos como ciudadanos de nuestra patria, es bueno recordar también que tenemos una patria celestial y que somos ciudadanos del reino de los cielos, y que esa debería ser nuestra identidad. Cuando vamos al colegio, cuando vamos al trabajo, o cuando nos sentamos a charlar con nuestros amigos. Pero aún más que eso, y el llamado real que el apóstol, que el Señor va a hacer a la iglesia de los filipenses y a nosotros a través de los filipenses, no es tanto sobre la conducta, sino sobre el asiento. ¿Por qué conducirse de determinada manera? Por eso les preguntaba recién, ¿qué sentido tiene ser cristiano y vivir como si no lo fuera? McLaren, que es otro comentarista del Nuevo Testamento, dice sobre este mismo texto: Pablo, por supuesto, no quiere decir en estos versículos: cumple con tus deberes cívicos como hombre cristiano, aunque algunos cristianos necesiten ese recordatorio, dice paréntesis. Pero la ciudad de lo que estos filipenses eran ciudadanos era la Jerusalén celestial, la metrópoli, la ciudad madre de todos nosotros. El apóstol Pablo encendería en ellos la conciencia de pertenecer a otro orden de cosas que el que los rodeaba. Lo que nosotros llamamos hoy cosmovisión. ¿Saben lo que es la cosmovisión? ¿No saben? Es tener una manera de pensar. Recién lo cantamos, aunque el jueves pasado no, sino el anterior. Yo les había mencionado que quizás no deberíamos seguir cantando esa canción de Gloria en Gloria te veo,
Porque, bueno, en la semana hicimos una versión nueva con las chicas en casa de cómo sonaría si la cantáramos de acuerdo a cómo vivimos. Realmente no quiero ser más como tú, ni ver la vida como tú, porque no me conviene tanto. Habíamos leído el jueves pasado que Jesús soportó callado la injusticia, cosa que nosotros en realidad no estamos dispuestos a hacer, ni perdonar la ofensa de aquellos que nos agravian. Así que la pregunta para nosotros real es, ¿qué tan dispuestos estamos de verdad a ser como Jesús? Porque probablemente nos demos cuenta que no lo anhelamos tanto. Que realmente no queremos tanto expresar esa ciudadanía del reino de los cielos. No me conviene, no coincide con mis intereses, no me hace bien. O como nos han dicho en alguna oportunidad, no te da un buen pasar. Lo cual es contradictorio porque justamente eso es pasar. El llamado que empieza acá y que va a seguir en el resto de la epístola, por eso es que les dije que no íbamos a seguir más allá del versículo 28, porque todo lo que va a decir ahora el Señor a través del apóstol Pablo, sean agradecidos, sean humildes uno con otro. Imagínense, ya creo que le va a tocar a José, pero en el capítulo 2 dice, consideren a los demás como dignos de un mejor trato que a ustedes mismos. Bueno, literalmente dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cómo hacemos para vivir de esa manera? Cuando siempre soy segundo, siempre soy tercero. Primero el otro, después el otro. Y después el otro de nuevo, aunque yo pierda. Por eso el fundamento. Por eso es que Pablo está colocando aquí los cimientos. Vivan, que su expresión, su forma de conducta, sea el devenir, sea el resultado de una ciudadanía espiritual, de un cambio interno que se va a expresar en cómo vivan ustedes. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Es imposible ser cristiano si uno no es cristiano. Es imposible vivir como el Señor quiere que vivamos, a menos que hayamos nacido de nuevo, porque la única forma de poder ir viviendo en los principios del Señor, y eso progresivamente, porque tampoco lo podemos hacer de manera inmediata, pero la única forma de poder experimentar en nuestras vidas que hay un crecimiento, un cambio, es cuando primero hemos muerto a nuestra naturaleza, Efesios de nuevo, Colosenses o cualquier pasaje que leamos, es cuando yo he muerto a mi pasado y al nacer de nuevo, y solamente después de nacer de nuevo, es el Espíritu quien hace la obra en mí. Si no, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para perdonar a nuestros enemigos sin haber nacido de nuevo? Aún más, ¿cómo hacemos para amar a nuestros enemigos si todavía no hemos experimentado el perdón que Dios nos da habiendo sido enemigos suyos? Ese es el llamado, el golpe que Pablo quiere dar sobre este clavo para que queden los filipenses bien seguros. Hermanos, yo no les estoy invitando a que ustedes tengan una conducta solamente. El punto central es que la conducta de ustedes exprese su identidad. ¿Por qué ustedes se visten como se visten? Porque son romanos. ¿Por qué hablan como hablan? Porque son romanos. ¿Por qué se conducen bajo ciertas leyes? Porque son ciudadanos romanos. Bueno, ahora eso mismo aplíquenlo al reino de los cielos. Vístanse como lo hacen porque son ciudadanos del cielo. Hablen como hablan porque son ciudadanos del cielo. Ríjanse por las leyes del reino de los cielos, donde mejor es dar que recibir, donde son bienaventurados los que son perseguidos. Así que a continuación, el resto del versículo 27 y el principio de nuestro versículo 28, el Señor les habla de 3 actitudes internas que deberían expresarse en 3 formas de conducta. Y estas tres actitudes que están primero en el interior de los creyentes
vienen cuando los creyentes entiendan, en el caso de los filipenses, cuando ellos entiendan su identidad en Cristo. En primer lugar, les está pidiendo firmeza. La palabra que se usa aquí como estar firmes en un mismo espíritu, la palabra literalmente significa permanecer de pie, estar siempre parados. Y vienen choques y olas y vientos, pero permanezco, siempre parado. Estén firmes. Ahora vamos a ver en qué. Lo segundo que les pide, pero es una actitud interna esa, o sea, para que ustedes me puedan ver firme en la fe, primero tengo que estar firme aquí adentro, en mi corazón, convencida de mis principios y de los valores que profeso. En segundo lugar, la segunda actitud interna que les alienta a perseguir o a buscar es la unidad. Les dice, estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. La palabra espíritu en el idioma original no es clara acerca de si habla del espíritu de Dios o del espíritu del ser humano, porque se aplica igual. La mayoría de los expertos, yo también considero que se refiere a el Espíritu Santo, pero pudiera ser también el espíritu del ser humano. El punto está en tener un mismo principio, un mismo fundamento. Y la palabra que sigue unánimes es psique, la palabra, donde viene la palabra psicología, es una misma alma, por eso es unánime. Estén unidos en un mismo espíritu y una misma mente, en una misma intención, en una misma manera de pensar sobre las mismas convicciones, guiándose por los mismos valores. La tercera actitud interna que les manda a buscar es el valor. Estén firmes, unidos y sean valientes. Versículo 28, en nada intimidados, o literalmente dice sin miedo. En nada intimidados. Y eso también es muy particular en caso de los filipenses, y sigue siendo tan vigente hoy, en un mundo que a veces se muestra tan hostil al cristianismo. A veces charlamos con Gaby o con algunos de ustedes y decimos, espero que Jesús venga pronto, y parece que eso así es, pero espero que el Señor venga pronto porque si no, yo no sé en qué mundo les va a tocar a nuestros hijos ser cristianos. Pero van a tener que ser valientes. Hasta donde el Señor permita, donde quiera, hasta cuando Él quiera venir, van a tener que ser muy valientes, cada vez más. Pero antes de pasar a cómo se van a expresar esas cosas, que es el resto de la epístola, el Señor les está pidiendo, cultiven esto en sus vidas personales. Tienen que ser primero cambios internos, tienen que ser realidades en el corazón, en el espíritu, en su intimidad. Tiene que haber firmeza y convicción y valor y un deseo de unidad en sus corazones para que entonces puedan expresarse en la conducta. Y en este caso, ¿cómo se van a expresar esas tres realidades internas? La firmeza. El apóstol Pablo les está diciendo, manténganse firmes en la fe, sosteniéndose ustedes mismos firmes en sus convicciones, en el evangelio que profesan, pero también sosteniéndose mutuamente en la fe y en la esperanza del evangelio. ¿Se entiende? No solo yo voy a abrazar mi fe y conservar mis valores cristianos y mis principios, sino también mantenerme firme con los demás. Que yo los ayude a ustedes a mantenerse firmes y ustedes me ayuden a mí a hacerlo. Lo vamos a ver en el resto de epístolas, pero baste con mencionar
Por ejemplo, en el mismo capítulo 2, estamos haciendo spoiler de esto, pero en el capítulo 2 vamos a leer que le dice el apóstol Pablo a los filipenses: hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró al hecho de ser Dios, sino que se despojó de sí mismo por el bien de ustedes. Ahora, hayan ustedes el mismo sentir, la misma intención, firmes en la fe, ustedes mismos y para con los demás. Por supuesto, lo hemos conversado en alguna oportunidad con Guillermo, mantener mi firmeza en la fe no es una actitud egoísta, porque es muy difícil ayudar a otros a permanecer firmes en la fe cuando yo mismo no lo estoy. Entonces, en realidad, en la Biblia siempre vamos a leer, lo repito porque lo decimos siempre, ¿qué es más importante? Respóndanme ustedes. ¿Qué es más importante? ¿El tiempo de devocional que tengo a solas con el Señor cada mañana o las reuniones que tenemos juntos como congregación? La devocional, por sobre todo. Porque una intimidad con Dios. Los dos son importantes. Uno muestra lo otro. Las dos, según la palabra del Señor, las dos son exactamente iguales de importantes. ¿Ustedes recuerdan algún pasaje en la Escritura que enseñe que yo puedo subsistir espiritualmente solo sin ustedes? No, Es imposible. no dice así. Por eso, Hay que congregarse. sin embargo, a veces nos encontramos nosotros o con alguien que quiere mantenerse firme en la fe aislado de otros cristianos. Imposible. No va a ocurrir. También pasa al revés. Cuando me vinculo con la iglesia, pero no cultivo mi vida espiritual a solas. Mis devocionales son el Salmo 23. Qué bueno, el Salmo 23 es muy lindo, pero algún día hay que pasar del Salmo 23. O como estuvimos hablando en los discipulados del estudio bíblico de los jueves, cuando mi vida de oración tiene para mí el valor que la Biblia le da. No quiero descuidarla porque, según las palabras de Jesús, tengo que estar alerta y velando porque mi salud espiritual depende de mi vida de oración. Entonces, sostenerme a mí mismo, estar firme y también a los demás. En segundo lugar, la unidad se va a expresar, le dice a los creyentes de Filipo y también a nosotros, ese deseo de unidad se va a expresar en que valoran, priorizan y trabajan por la unidad de la iglesia. Esto lo vamos a leer, como dije, en los capítulos que vienen a continuación. Valoran, priorizan y trabajan por la unidad de la iglesia. Saben, estos creyentes, que primero han tenido aquí un cambio interno y ahora se saben parte del cuerpo de Cristo, saben que la fractura debilita, igual que en cualquier cuerpo, ¿no? También en el cuerpo espiritual. La fractura debilita. Podríamos hablar un mensaje entero de eso, pero ya va a llegar el momento. Pero vamos a recordar las palabras de Jesús, cuando en el Evangelio de Juan está orando por la iglesia y le dice: Padre, te ruego que no los quites del mundo, que permanezcan en el mundo para hacer testimonio, pero que sean uno para que el mundo crea. Porque si no están unidos, el mundo los va a pasar por encima. Así que lo que vamos a ver a continuación en el resto de la epístola es esta, insisto, esta insistencia que valoren los creyentes la unidad, pero primero tiene que estar acá. Priorice la unidad de la iglesia, ¿qué significa? Que cuando tenga razón, mejor me callo, si mi razón va a fracturar la unidad de la iglesia. Y trabajen por la unidad de la iglesia. Una vez un amigo pastor me dijo, y coincido, Walter Friedrich, me dijo: el trabajo por la unidad de la iglesia es el más difícil de todos. Y Walter trabaja arduamente por la unidad de la iglesia en la nación. Me dice: ¿sabes por qué? Porque la menos interesada en la unidad es la iglesia misma. Y eso fue hace muchos años. Y después, con el paso del tiempo, uno se da cuenta que
Sí, francamente es así. Los menos interesados en la unidad de la iglesia somos los mismos cristianos. No le damos esa importancia que el Señor le da en su palabra. Cuando estábamos leyendo el libro de Hechos, hablaba con alguien del libro de Hechos, acerca de cómo en el primer capítulo, sobre todo el segundo capítulo, pero en esos primeros textos se ve cómo los cristianos, ustedes se acuerdan, ¿no? Vendían todas sus cosas para ponerlas en común y que no haya necesidad, y vivían juntos. Compartían con los hermanos Compartían la con comida, los el pan. hermanos, sí. Y mucho más que eso, ¿no? Y entonces, recuerdo que alguien, no me acuerdo quién, me dijo, bueno, pero eso fue en ese momento, luego no volvió a ocurrir. En realidad la historia muestra que sí ocurrió en otros lugares, de hecho hoy todavía sigue ocurriendo en otros lugares. O la pregunta, creo que con José la charlamos, ¿es factible vivir de esa manera en comunidad? ¿Es lo que el Señor quiere? Son todas preguntas que podríamos tener, pero yo me quiero quedar con la base de eso. ¿Qué vieron los cristianos de ese momento en la iglesia que la valoraron tanto que lo único que querían era pasar más tiempo con otros cristianos? ¿Y por qué nosotros no pensamos así? Porque el cristianismo actual no valora pasar tiempo con otros cristianos como la Biblia lo enseña. No priorizamos la unidad de la iglesia. Y en tercer lugar, el valor se va a expresar en que no tienen miedo ante la oposición. No solo van a conservar su fe, no solamente van a estar firmes en el evangelio que ustedes creen, sino que además lo van a predicar, lo van a vivir, lo van a compartir. Es bueno, lo charlábamos con los chicos la semana pasada o la anterior, qué bueno es verlos tocar con tanto gozo. Qué lindo es verlos servir al Señor. Qué bueno que es que ustedes conozcan al Señor Jesús igual que yo. Es una gran bendición poder crecer en una familia que nos enseña los valores cristianos desde chicos. No nos garantiza nada, pero nos previene de muchas cosas y es una gran bendición. Pero si yo nunca me drogo, pero no hice nada por mis compañeros que sí se drogan, ese no es el propósito que Dios tiene para mi vida. Si yo no veo en internet cosas que no debo ver, pero nunca hice nada por mis compañeros que sí lo hacen, ese no es el propósito que el Señor tiene para mi vida. No me llamó el Señor a abrazar la fe y naufragar en este mundo, sino a compartir la fe, a darla a conocer, a que otros puedan llegar a Jesús como yo he llegado al Señor en alguna oportunidad. Entonces, el valor es, no tienen miedo de la oposición, no solamente van a conservar su fe, sino que la van a vivir y la van a compartir con los demás. Y todo esto sobre una base que está al principio del versículo 27. Así que como conclusión del mensaje de hoy, vamos a volver al principio del texto de hoy y también al texto que compartió José el domingo pasado. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, ¿para qué? Sea que yo vaya a verlos o esté ausente, reciba de ustedes buenas noticias. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, esto es responsabilidad de ustedes. Ya sea que yo vaya o no, ustedes igual tienen que comportarse de manera coherente con el Evangelio de Cristo. Por eso les decía, qué pregunta importantísima nos hizo José. Si yo falto en la iglesia, ¿se van a dar cuenta que falto? Qué bueno que me vean trabajando, dedicado para la obra del Señor, de manera que si salgo esta noche y me atropella un auto, digan, la verdad, se siente la ausencia de Lucas. Es como que nadie pone la silla. Algo. Sin embargo, no significa que si yo falto, digo yo, ¿no? Cualquiera, que si uno falta, el resto no crezca ni se desarrolle. Y lo está diciendo además el apóstol Pablo que
era el abanderado del crecimiento o de la misión del Evangelio en ese contexto. Todos nosotros somos necesarios, de eso la Biblia enseña bastante, ninguno de nosotros es indispensable. En 1 Corintios 12, el mismo apóstol Pablo usa el cuerpo como ilustración para decirnos, el miembro que se cree más pequeño e insignificante es igual de necesario que el más grande, son todos necesarios. Ninguno es indispensable. Si falta uno, no justifica que detengas tu crecimiento porque ha faltado una cosa, una persona, un ministerio. Esto es responsabilidad de ustedes. Si yo voy, quiero verlos creciendo. Y si no llego a visitarlos como es mi plan, espero recibir de ustedes noticias de que van a seguir creciendo. En la pandemia, de tantas cosas que nos enseñó la pandemia, por ejemplo, que no sabemos ser iglesia sin templo, una de las cosas que nos enseñó es que dependemos muchísimo más, me parece a mí, es una opinión personal, dependemos muchísimo más de lo que creemos, de las actividades y los programas para sentir que estamos creciendo. Una de las evaluaciones que hicimos post pandemia es que la mayoría de los padres o madres que son la cabeza del hogar, porque el papá no está, durante la pandemia no sabían tener un devocional con sus hijos o no se sentían preparados. Generalmente lo tapamos con nuestras escuelas bíblicas y demás, pero cuando no tuvimos esto y tuvimos que quedarnos en casa, nos dimos cuenta de que ¿habremos estado creciendo espiritualmente durante los últimos 3, 4, 5 años de conocer a Jesús? ¿Qué pasa con mi crecimiento espiritual cuando me falta eso a lo que estoy acostumbrado? Y entonces a partir de ahora, a partir del versículo 28 en adelante, que lo primero que va a encarar el apóstol Pablo es que estén dispuestos a sufrir porque a eso fueron llamados. Entonces el Señor les va a llamar a los filipenses, revisen quiénes son para que su conducta sea coherente con el Evangelio que los ha transformado. Es acá donde hay que hacer el primer trabajo, es acá donde hay que poner el foco. Después el comportamiento va a ser el resultado de eso. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a vivir de manera coherente con el Evangelio que hemos recibido. Señor, gracias por este día tan hermoso que nos has dado y particularmente porque la mayoría de nosotros pudo ir a cumplir con el deber que tenemos para con nuestro país, pero también hoy, escuchando tu palabra, reconocemos que nuestro país necesita mucho de la expresión, de la manifestación de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo con el Evangelio que profesamos, a que nuestra mente sea transformada, que nuestro corazón sea transformado, tener nuestras prioridades en orden, valorar las cosas de acuerdo con lo que tu palabra enseña que son importantes. Como hemos cantado antes, que sea una oración real de nuestro corazón. Querer y aprender a ver la vida desde tus ojos. Y que nuestra forma de vivir sea coherente, entonces, con la fe que profesamos. Esto solo es posible por la acción de tu Espíritu Santo, por tu ayuda, tu provisión y tu sostén misericordioso. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.